Nosotros les vamos a hablar sobre Fundamentos de Economía de Paul Krugman. Yo soy Castillo Casas y voy a hablar sobre la primera parte sobre qué es la economía. Bueno, la economía es la ciencia social que estudia la producción, distribución y el consumo de bienes y servicios. Existe una economía de mercado en la cual la producción y el consumo son el resultado de las decisiones de las propias empresas e individuos. Y bueno, aquí cada productor produce lo que le beneficia y cada consumidor compra lo que quiere. La contraparte de este tipo de economía es la economía dirigida, en la cual hay una autoridad central que toma las decisiones de producción y consumo. Este tipo de economía fue probada en la Unión Soviética principalmente entre 1917 y 1991. Sin embargo, no funcionó ya que carecían de materias primas y además, si es que había, la venta no estaba tan controlada y las filas eran infinitas. Después está la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía la verán más adelante y ahorita yo les voy a hablar sobre la microeconomía, el cual es una de las ramas de la economía que estudia cómo las decisiones que toma la gente interactúan entre sí. Y uno de sus temas principales es cómo los individuos que persiguen su propio interés a menudo favorecen los intereses de la sociedad en conjunto. Sin embargo, algunas veces esta búsqueda del interés propio hace que la sociedad empeore, y esto es lo que se le llama una falla de mercado. El libro después dice que la elección individual se considera como el núcleo de la economía, y esto se refiere a que en toda cuestión económica implica en el nivel más básico la elección individual. Y bueno, este tipo de economía se basa en 4 principios. El primero es: los recursos son escasos. El tiempo y el dinero no es como los únicos factores que nos impiden tener lo que queremos. Esto tiene mucho que ver. Y bueno, un recurso es cualquier cosa que nos ayuda a producir otra. Y bueno, se dice que un recurso es escaso cuando no hay la suficiente cantidad del mismo para satisfacer todas las maneras en las que una sociedad lo necesita. Existen los recursos naturales, que es como la madera, los minerales, el petróleo, y los recursos humanos, como sería el trabajo, la habilidad y la inteligencia. El coste real de algo es aquello a lo que hemos de renunciar. Los economistas llaman coste de oportunidad a cualquier cosa que hemos de renunciar para obtener lo que queremos. El libro pone el ejemplo sobre que tú necesitas una buena calificación en química, así que tú quieres estudiar para tu examen de química. Sin embargo, digamos que se te presenta otro examen para ese mismo día, y pues tú vas a renunciar a la otra calificación para obtener una buena calificación en química y estudiar. ¿Cuánto es una decisión en el margen? Este tipo de decisiones implica entre los costes y beneficios, una comparación entre los costes y beneficios de las otras opciones. Aquí, siguiendo el ejemplo, te pones a comparar qué es lo que te beneficia más. O sea, si estudiar para química tendrás más créditos en tu calificación, y si es para otra materia tal vez tengas menos, y te conviene más estudiar para química. La gente suele aprovechar las oportunidades para mejorar. Aquí se refiere de que pues si ya te sobró tiempo para estudiar para química, pues puedes estudiar para el otro examen y así puedes obtener una buena calificación en los dos. Y bueno, lo siguiente es cómo funcionan las economías. Una economía es un sistema que coordina las actividades económicas de una sociedad, económicas y productivas. Funciona por medio de la interacción, la cual se rige a sí mismo por 5 principios. El primero sería el intercambio de ganancias. Y bueno, en una economía de mercado, donde los individuos intercambian los bienes mediante comercio, esto funciona de manera que cada uno proporciona bienes y servicios a los demás, y a cambio recibe también bienes y servicios. El segundo, los mercados tienen un equilibrio. Un equilibrio es una situación en la que ningún individuo puede mejorar o empeorar haciendo lo que ya se hace. Los mercados lo que hacen es subir y bajar precios constantemente. El tercero es usar recursos de manera eficiente. Una economía es eficiente cuando se aprovechan todas las posibilidades de hacer que algo mejore sin que nada empeore. Los mercados llevan a la eficiencia. Se debe a que en una economía de mercado donde los individuos son libres de producir y de consumir, suelen aprovechar todas las ocasiones para que las cosas mejoren. 5. La intervención del gobierno puede mejorar el bienestar de la sociedad. Cuando los mercados llegan a equivocarse, una política bien diseñada puede aproximar a la sociedad a la eficiencia, cambiando la manera
en que se usan sus recursos. Después tenemos los modelos de economía, que el libro trata tres principalmente. Un modelo es una representación simplificada de una situación real que puede servir para entender mejor la realidad. Y bueno, tenemos primero la frontera de posibilidad de producción, la cual ilustra los conceptos de eficiencia, costo de oportunidad y crecimiento económico. Después tenemos la ventaja comparativa, que explica el origen de las ganancias de comercio, y la tercera es el flujo circular de la renta, el cual representa las transacciones dentro de una economía como flujo de bienes y servicios, fronteras de producción y dinero entre hogares y empresas. Por último tenemos los gráficos de la economía, y bueno, en la economía, en los gráficos son el tipo de representación o imagen visual que se utiliza para facilitar la comprensión de todo lo que se pone en texto. Y bueno, existen los gráficos numéricos que solo representan información numérica. En primer lugar tenemos las series temporales, que tienen las fechas en el eje de las abscisas y el valor que toman estas fechas en el eje de las ordenadas. El gráfico de dispersión, el cual muestra puntos que representan las observaciones de las variables X y Y. El gráfico circular, que refleja los porcentajes de una cantidad total que pueden atribuirse a diversos componentes. Y por último el gráfico de barras, el cual usa barras de distintas alturas y longitudes para indicar los tamaños comparados de diferentes observaciones de una variable. Soy Alonso Álvarez y voy a hablar acerca del tema de oferta y demanda. Para empezar, hay que entender qué es un mercado. Un mercado es un conjunto de productores y consumidores de un bien o un servicio que se intercambian mediante un pago. Dentro de la lectura se hablan acerca de mercados competitivos. Un mercado competitivo es un mercado donde hay muchísimos productores y hay muchísimos vendedores y muchos consumidores de un mismo bien, y en el que su aspecto fundamental se basa en que ninguno de estos puede influir sobre el precio al que se vende este bien. Esta definición no aplica para todos los tipos de mercados. Por ejemplo, no aplica para el mercado de refrescos, pues Coca-Cola y Pepsi acumulan proporciones tan grandes de las ventas totales que cualquier individuo puede influir sobre el precio al que se venden. Por eso es que en muchas tiendas se venden a 15 pesos, en otras a 13 y así. Pero la definición se aplica para el café en grano, porque el mercado global de café en grano es tan grande que cualquier comprador influye en el total de las transacciones, y es por eso que todas se venden como a un mismo precio. Todo esto se entiende mediante el modelo de oferta y demanda. Este es un modelo de cómo se comporta un mercado, y tiene 5 elementos básicos que son la curva de demanda, la curva de oferta, los factores que desplazan estas curvas, el equilibrio del mercado y los cambios del equilibrio que se dan por medio de las curvas. La curva de demanda, bueno, en general se sabe que la cantidad de un bien depende del precio. Un plan de demanda es aquí, y es una tabla que muestra la relación entre la cantidad que se demanda y el precio. A esta cantidad se le llama cantidad de demanda, y la curva es cada uno de estos puntos, y esta curva es la curva de demanda. La curva de demanda es una representación gráfica del plan de demanda, y es otra forma de representar la relación entre los precios y la cantidad demandada. La mayoría de las veces la curva de demanda tiene una pendiente negativa, y eso es tan recurrente que los economistas lo denominan la ley de la demanda. La ley de la demanda establece que a un precio mayor de un bien o servicio los consumidores demandarán una cantidad menor. Un desplazamiento de la curva de demanda es un cambio en la cantidad demandada de un bien o un servicio, y normalmente esto da paso a una nueva curva. Como pueden ver aquí, esta es como una curva original, y cuando hay un desplazamiento, es un desplazamiento hacia la derecha. Bueno, cuando se habla de un aumento de la demanda, se habla de un desplazamiento hacia la derecha, y no quiere decir quiere decir que a cada precio los consumidores demandan una cantidad mayor que antes, y cuando se habla de una disminución de la demanda, se habla de un desplazamiento de la curva hacia la izquierda, y quiere decir que a cada precio los consumidores demandan una cantidad menor que antes. Hay 5 factores principales por los que se desplaza esa curva. El primero es en los precios de bienes o servicios relacionados. 2 bienes son sustitutivos si la subida del precio de uno hace que se consuma más del otro. Por ejemplo,
si los precios del té suben, se consumirá más café, y si los precios del café suben, se consumirá más té, pues tienen como que la misma función y pueden sustituirse. Dos bienes son complementarios cuando la subida del precio de uno hace que se demande menos del otro, pues se consumen conjuntamente. Por ejemplo, si los precios de las computadoras suben, se consumirán menos programas para las computadoras. O si el precio del coche sube, también subirá el precio del carburante. El segundo aspecto por el que la curva de demanda se desplaza es los precios en la renta. Cuando las personas aumentan sus ingresos, tienden a comprar más cosas de más bienes, independientemente del precio que tengan. Y esto hace que la mayoría de los bienes, que la curva de demanda en la mayoría de los bienes se desplace hacia la derecha. Se entiende que la mayoría de los bienes son los bienes normales, que aumentan cuando su demanda aumenta cuando aumenta la renta del consumidor. Los bienes inferiores son aquellos que pueden sustituirse cuando sube la renta del consumidor. Por ejemplo, cuando una persona aumenta sus ingresos y deja de viajar en autobús o en transporte público y empieza a tomar Uber y así. Eso sería un bien inferior. Y podría verse, por ejemplo, que las personas dejan de demandar tantos camiones públicos y empiezan a demandar más coches privados. El tercer aspecto son en los gustos y en las preferencias. Este es muy sencillo, pues estos cambios se dan por modas, por creencias, por cambios en las culturas y eso. Cuando los gustos cambian en favor de un bien, la curva de demanda de ese bien se desplazará a la derecha y quiere decir que se consumirá más de este producto. En cambio, cuando los gustos cambian en contra de un bien, la curva se desplazará hacia la izquierda y quiere decir que se consumirán menos de ese producto. El cuarto son los cambios en las expectativas. Cuando los consumidores pueden decidir cuándo van a comprar un producto, la demanda actual se ve afectada por las expectativas sobre su precio futuro. Por ejemplo, en las compras de Navidad, hay muchas personas que prefieren ahorrar y no compran los regalos y esas cosas en Navidad, sino que los compran como meses antes para que cuando sea Navidad los precios no suban. El último es el número de consumidores. Este último factor podría como englobar de una forma muy general a los otros, pues cuando hay más consumidores de un producto, pues su demanda aumentará, y cuando hay menos, su demanda disminuirá. El segundo elemento básico del modelo de oferta y demanda es la curva de oferta. Se entiende como cantidad ofrecida a la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a cada precio. Un plan de oferta es igual a una tabla y muestra la cantidad de un bien o servicio que los productores desean vender a cada precio. Funciona y se grafica de la misma forma que igual de demanda, que la curva de demanda. Y bueno, de todo eso se concluye que la cantidad ofrecida aumenta cuando sube el precio y disminuye cuando baja el precio. Igual, la curva de oferta muestra la relación entre la cantidad ofrecida y el precio. Mientras las curvas de demanda tienen pendientes negativas, las curvas de oferta tienen pendientes positivas. Y igual, las curvas de oferta tienen factores que hacen que las desplacen, igual tienen desplazamientos. Una curva de oferta es un cambio en la cantidad ofrecida respecto a los diferentes tipos de precios que tienen. Y cuando hay un desplazamiento se representa mediante otra curva, igual que en la curva de demanda. Cuando se habla de un aumento de la oferta, se refiere a un desplazamiento hacia la derecha y se habla acerca de que los productores están dispuestos a ofrecer más productos o más servicios o bienes a diferentes precios. Y cuando se habla de una disminución de la oferta, se habla de un desplazamiento de la curva hacia la izquierda. Y quiere decir que los productores están ofreciendo menos productos que vender a diferentes precios. Igual que en la anterior curva, hay 5 factores que desplazan la curva de oferta. El primero es en los inputs. Un input es un bien o un servicio que se utiliza para producir otro bien o servicio.
tienen un precio y cuando aumenta aumenta la producción del nuevo bien o servicio y hace que sea más costosa para quienes lo producen y quienes lo venden. En consecuencia, los productores querrán ofrecer menos cantidad a cada nivel de precio o más cantidad a cada nivel de precio. El segundo son cambios en los precios de los bienes o servicios relacionados. Un productor individual normalmente produce varios bienes en lugar de uno solo. Cuando un productor vende varios bienes, la cantidad de uno de los bienes que está dispuesto a vender depende del otro. Por ejemplo, un productor de gasolina también venderá combustible para calefacción. Y si la gasolina cuesta más, si el precio de la gasolina sube, también subirá de la calefacción. Y si el precio de este baja, también de la gasolina bajará. El tercero son cambios en la tecnología. Dentro de economía se entiende la tecnología como cualquier método para transformar bienes y servicios públicos. Cuando se dispone de una mejor tecnología que reduce los costos de producción, la oferta aumentará y la curva se desplazará hacia la derecha. El cuarto factor son en las expectativas. Como eso sucede cuando los productores pueden elegir la fecha en la que sacarán a la venta su producto. Por ejemplo, la demanda de gasolina crece en verano y la de calefacción en invierno, y es cuando los productores deciden en qué épocas ofrecer más cantidades de su producto. El último es en el cambio en el número de productores. Cuando hay muchos más productores, tienen que tender a bajar los precios a los que venden su producto para que más personas puedan consumirlo, y cuando hay menos productores, pues pueden subir los precios. Ahora, el quinto elemento, todos los factores que desplazan ya los mencioné. El equilibrio del mercado se entiende como el equilibrio a la situación económica en la que ningún individuo estará mejor haciendo algo diferente a lo que está haciendo. Un mercado competitivo es el equilibrio cuando el precio ha alcanzado un nivel tal que la cantidad demandada y la ofrecida son iguales. El precio que iguala la cantidad ofrecida y la cantidad demandada se le llama cantidad de equilibrio, y la cantidad comprada y la cantidad vendida a ese precio es la cantidad de equilibrio. Este equilibrio se representa igual poniendo esta curva sobre esta, haciéndole así, y la cantidad que está en el medio es la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Se dice que se produce un excedente o un exceso de oferta de un bien o servicio cuando la cantidad ofrecida es mayor que la demandada. Y esto tiene como consecuencia que los productores bajen los precios para poder arrebatar a los consumidores de otros mercados hacia su producto. Se dice que se produce que hay escasez o exceso de demanda cuando la cantidad demandada excede a la ofrecida. Esto hace que los consumidores quieran consumir, esto tiene como consecuencia que los productores suban sus precios o que los vendedores o que los consumidores paguen más precio por un bien. Ahora, como último están los cambios del equilibrio, que igual englobaría como a todo lo anterior de una forma muy general. El primero es cuando se desplaza la curva de demanda. Cuando hay un aumento de la demanda de un bien o un servicio, provoca un aumento tanto del precio como de la cantidad de equilibrio. Y una disminución de la demanda provoca una disminución tanto del precio como de la cantidad de equilibrio. El segundo sería cuando se desplaza la curva de oferta. Cuando hay un aumento de la oferta, cuando la curva se desplaza hacia la derecha, provoca una disminución del precio y un aumento de la cantidad demandada. Y cuando hay una disminución de la oferta, es decir, cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, hay un aumento del precio y un aumento de la cantidad demandada. Bueno, yo soy Eric Velasco y les voy a hablar sobre el mercado y cómo el gobierno afecta en él. Muchas veces el Estado trata de imponerse en el mercado con diversas políticas públicas que intentan dominar las fuerzas de oferta y demanda.
Estas políticas públicas buscan fijar muchas veces una cantidad o precios a los productos o bienes que se ofrecen. Estos generalmente llegan a ser diferentes a los puntos de equilibrio. El equilibrio es el punto en el cual la demanda y la oferta es igual y puede ser de un precio o de una cantidad. Sin embargo, pues se sabe que siempre un consumidor va a querer pagar lo menos posible por un bien o servicio y un oferente querrá venderlo a un mayor precio que realmente lo quiere un consumidor. Y pues generalmente el Estado tiene buenas intenciones al tener precios máximos o mínimos. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, en una gran ciudad la mayoría de las personas no pueden pagar una casa o un departamento porque el precio es demasiado alto? Pues ahí ves una razón por la cual el Estado debería influir. ¿O qué pasaría también si el equilibrio del salario en el trabajo no fuera suficiente que una persona necesitara para vivir una vida digna? Pues es necesario que el Estado intervenga. Entonces, el Estado interviene poniendo controles de precios, que pueden ser precio máximo o precio mínimo. Los precios máximos se imponen sobre todo en tiempos de crisis, que históricamente se han puesto en tiempos de cosechas perdidas, desastres naturales y guerras. Sin embargo, estos generan ciertos efectos que pueden ser perjudiciales a la sociedad. Los precios máximos pueden generar cantidad ineficientemente baja, que es una cantidad que es muy poca para la que es la demanda. Una distribución ineficiente entre los consumidores, que es que varios sectores de los consumidores no llegan a obtener ese servicio o ese producto. Recursos desaprovechados, que son recursos que para generar el producto pues muchas veces no se utilizan. Una calidad ineficientemente baja, que es que los vendedores no buscan mejorar su producto porque no pueden elevarle su precio en el mercado, y pues generan actividades ilegales, que es maneras de cobrar más por un servicio sin que el gobierno sepa, o sea, de manera ilícita. Por otro lado, existen precios mínimos, que pues a diferencia de los precios máximos suben los precios en lugar de bajarlos. A menudo se fijan en productos agrícolas e históricamente se han puesto en el transporte urbano. El ejemplo más común podría ser el del salario mínimo, que es el precio que tiene una hora de trabajo en el mercado. Sin embargo, pues al igual que el precio máximo, genera varios efectos contraproducentes en el mercado, que puede ser una cantidad ineficientemente baja, una asignación ineficiente, pero en esta vez a los vendedores, el desaprovechamiento de recursos igual que en el precio máximo, y una calidad ineficientemente alta, que es una calidad que no es necesaria que sea igual de alta si va a tener un precio muy bajo. Y actividades ilegales, igual que el precio máximo, llega a haber un mercado negro en el cual se generan precios mínimos, que los genera los precios mínimos. Otro no tan común efecto control que genera el Estado es el control de cantidades, que es una manera de regular la cantidad de un bien que puede ser comprada y vendida. Se denomina en el mercado como el límite de cuota, o la cantidad total que puede ser un bien comercializada. Estos controles se establecen como un límite máximo, jamás se establecen como un límite mínimo. Este control de cantidades está regulado con las licencias que se otorgan a los vendedores de un bien. Solo quien tenga una licencia puede vender ofrecer este producto. Igual que el precio máximo y el precio mínimo, genera efectos contraproducentes, que es el precio que pagan los compradores llega a ser más alto que el que recibe el vendedor. Esto genera una pérdida irrecuperable
eficiencia, ya que las operaciones que pueden ser mutuamente beneficiosas no se llegan a dar a cabo. Y igual que los demás, genera incentivos para realizar actividades ilegales y generar un mercado negro. Ahora les hablaré de la elasticidad y los impuestos. La elasticidad se entiende como como la sensibilidad que tiene un mercado o la población a cierto producto. Un ejemplo es en el 2004 en Estados Unidos surgió una situación de pánico en los hospitales y clínicas, ya que la empresa Chiron Corporation dejó de producir una vacuna contra la influenza, porque sufrió, según ella, una contaminación en sus productos. Dicha empresa era una de las 2 empresas que generaba la mayor cantidad de vacunas en todo Estados Unidos. Esto generó una carrera de la población para obtener la vacuna, principalmente para ancianos, niños y enfermos que necesitaban la vacuna, generando así filas larguísimas para obtener dicha vacuna. Debido a esta angustia, muchas empresas subieron el precio extraordinariamente, lo que generó lo que afectó la cantidad demandada. Sin embargo, como era una vacuna, no la afectó tanto, porque pues mucha gente la necesitaba. Aquí se puede ver la sensibilidad que se tiene a las vacunas, que es decir, la sensibilidad que se tiene a un producto que es necesario para la vida humana. Pero ¿qué pasaría si subieran el precio de un cereal de 30 pesos a 300 pesos? Pues simplemente nadie lo compraría, porque pues no es un producto necesario para la vida humana, a diferencia de las vacunas. A esto se le puede ver la sensibilidad que tiene la población o el mercado a un producto. Se puede decir que es más sensible al cereal, al precio del cereal, que al precio de la vacuna. Esta sensibilidad es medida por los economistas mediante un valor llamado elasticidad precio de demanda. La elasticidad compara la variación de la cantidad demandada y el cambio porcentual del precio. Existen diferentes tipos de elasticidades. Existe una perfectamente elástica, que es cuando si el precio sube, aunque sea ligeramente, la demanda se hace casi nula o muy mínima. Pero si el precio baja, aunque sea un poco, la demanda se hace enorme. Un ejemplo de estos productos podrían ser productos de lujo, como joyerías, autos y entre otros. La otra es la perfectamente inelástica, que es cuando, sin importar la variación del precio de la cantidad demandada se mantiene. Son productos que son necesarios para la vida humana, como la insulina y vacunas. Estos dos son los dos extremos que existen de la sensibilidad o la elasticidad que hay en el mercado. Sin embargo, la mayoría de los productos están en medio de estos dos. Los factores que afectan dicha elasticidad son los siguientes. Si existen buenos sustitutos, es decir, que si existen otros productos similares que cuesten menos y que pues generen la misma cosa. La necesidad que tenga este producto, es decir, qué tan necesario es para cierta persona el obtener este producto a diferencia de otro. La renta gastada del bien, que es qué tanto afecta la economía de cierta persona para vivir. Y el tiempo. El tiempo es de adaptación que existe de la población a un producto, es decir, con el tiempo pues es más probable que lo pueda comprar. Por último, les voy a hablar sobre los impuestos. Los impuestos al igual que los productos o bienes, generan una ganancia, solo que esta ganancia va directamente al gobierno. Y este gobierno pues tiene la obligación de, con esas ganancias, generar servicios y beneficios a la población para pues que viva mejor, ¿no?
existen dos tipos, el impuesto indirecto y el impuesto impositivo. El impuesto indirecto es un impuesto sobre las ventas de un bien o servicio y el impositivo es la cantidad de impuesto que se paga por cada unidad de lo que está sujeto al gravamen. Los impuestos, al igual que los precios máximos y mínimos y el control de cantidades, generan efectos contraproducentes para la sociedad, como es la pérdida irrecuperable de eficiencia, ya que se pierden transacciones mutuamente beneficiosas. Bueno, yo soy Crespo Bravo y les voy a explicar varios conceptos. El primer concepto que tengo que explicarles es el de macroeconomía, que es el que está aquí en rojo. La macroeconomía, para definirlo de una forma muy sencilla, se puede decir que examina el comportamiento global de la economía. Intenta explicar cómo interactúan todas las acciones de los individuos y de todas las empresas para llevar a determinado resultado. Y bueno, la macroeconomía surgió como consecuencia de la Gran Depresión Económica de los Estados Unidos, que fue un momento en el que este país se caracterizó por tener una gran tasa de inflación y una gran tasa de desempleo. La razón de esto fue principalmente que en ese entonces se pensaba que la economía se autorregulaba por una mano invisible, que de hecho es algo que explicaron en la exposición anterior. Y básicamente se creía que el mercado se regulaba por la oferta y la demanda y que cualquier intervención del gobierno solamente iba a empeorar la economía. Obviamente, después de un tiempo, los economistas se dieron cuenta de que esto no era así, que ellos tenían que encontrar la forma de explicar la depresión económica, hallar la forma de salir de ella y además de esto, evitar crisis económicas en el futuro. Y ese es uno de los principales objetivos de la macroeconomía, explicar y evitar las crisis económicas. Un pensador que influyó mucho a la macroeconomía fue John Maynard Keynes. John Maynard Keynes fue el que planteó que se necesitaba la intervención del gobierno para ayudar a un país a salir de una crisis económica y inventó estos dos conceptos, que es la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria básicamente se refiere a cómo se regulan los precios y la política fiscal se refiere a los impuestos. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente concepto, que es el ciclo económico. El ciclo económico se puede definir de forma muy sencilla como la alternancia de expansiones y recesiones en la economía. Y les voy a explicar sus partes. Tenemos esta gráfica de aquí. Las partes que están coloreadas de naranja indican dónde están las expansiones, las partes coloreadas de verde indican dónde están las recesiones, los puntos rosas son los picos del ciclo económico y los puntos amarillos son los valles del ciclo económico. Una expansión se puede definir básicamente como el periodo de tiempo en el cual la economía crece, en el cual aumenta la producción y aumentan los empleos. El pico del ciclo económico es el momento en el cual la economía pasa de una expansión a una recesión. El valle del ciclo económico es el momento en el cual la economía pasa de una recesión a una expansión. Una recesión se define como el periodo del tiempo en el cual la economía cae y hay menos empleo y menos producción. El siguiente concepto es el crecimiento económico a largo plazo. El crecimiento económico a largo plazo se puede definir como el aumento sostenido de la cantidad de bienes y servicios que produce la economía. Y se los voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. En 1955 los estadounidenses creían que ellos tenían una calidad de vida muy buena porque tenían varios servicios y varios bienes. Sin embargo, si comparamos cómo vivían los estadounidenses en 1955 con cómo viven actualmente, nos vamos a dar cuenta que actualmente cuentan con más servicios y bienes de los que contaban antes. Y esto se debe principalmente al crecimiento económico a largo plazo. El crecimiento económico a largo plazo es muy importante principalmente para los países pobres, porque que la economía siga creciendo continuamente va a hacer que los gobiernos tengan más capital para financiar servicios médicos, para aumentar los salarios, para financiar la educación
y para implementar planes nuevos de gobierno que obviamente van a aumentar la calidad de vida de la población. Luego les voy a explicar un concepto muy sencillo, que es el de economía abierta y economía cerrada. Una economía abierta se refiere a aquella que intercambia bienes y servicios con otros países, y una cerrada es aquella que no lo hace. De este concepto salen otros dos, que es el déficit comercial y el superávit comercial. El déficit comercial yo lo definí aquí en el rotafolio como vendemos barato y compramos caro, que se refiere a que nosotros como país vendemos ciertos bienes y servicios a otro muy barato, o sea, los vendemos muy barato, sin embargo, los servicios y bienes que adquirimos de otro país los adquirimos muy caros. Y un superávit comercial también lo definí aquí muy sencillo, como vendemos caro y compramos barato, que se refiere a que nosotros los bienes y servicios que nosotros vendemos, los vendemos a un precio muy elevado, y los que adquirimos los compramos pues muy baratos, y esto obviamente beneficia a la economía. Los siguientes conceptos que tengo que explicarles son los de la inflación y la deflación. La inflación se define como el aumento general del nivel de los precios, y la deflación se define como el descenso general del nivel de los precios. Y esto lo podemos ver claramente cuando vamos al supermercado. Vemos como hay productos que no dejan, que su precio no deja de aumentar, y es diferente dependiendo del producto. O sea, puede ser que un producto esté más caro y otro esté más barato, y tenemos a veces la creencia de que los precios pueden variar por la oferta y la demanda. Sin embargo, en el caso de la inflación y la deflación, tiene que ver directamente con el ciclo económico. Cuando una economía se deprime, entonces hay menos trabajo, y entonces los precios tienen que bajar para que la economía se estabilice. Y es el mismo caso a cuando una economía está en auge, los precios tienen que aumentar para que la economía siga creciendo. Bueno, ahora les voy a hablar del PIB. El PIB. Bueno. Antes de explicarles qué es el PIB, tengo que explicarles qué son los bienes y servicios finales y qué son los bienes y servicios intermedios. Los bienes y servicios finales son aquellos bienes y servicios que se venden a su usuario final, y los bienes y servicios intermedios son los bienes y servicios que compra una empresa a otra. Por ejemplo, si yo compro un coche, yo sería el usuario final y el bien y servicio final sería el coche. Sin embargo, si la empresa a la cual yo le compré el coche tuvo que comprarle acero a una fundidora, entonces el acero sería el bien y servicio intermedio. Y el PIB se puede definir como el valor total de bienes y servicios finales producidos por un periodo de tiempo, que en este caso es un año. El PIB es un indicador muy útil cuando queremos saber el tamaño de una economía. Por ejemplo, vamos a suponer que en 2011 el PIB de Estados Unidos fue de 15 billones de dólares, mientras que el de Japón fue de 5 billones de dólares. Entonces, basándonos en el PIB, podemos concluir que la economía de Estados Unidos es mucho mayor a la economía de Japón. Sin embargo, hay algo que el PIB no toma en consideración, y esto es precisamente la inflación y la deflación, porque el PIB puede aumentar o descender dependiendo de los precios de los bienes y servicios finales. Por ejemplo, sabemos que en Venezuela pues es un país que actualmente se encuentra en una gran crisis económica, pero si nosotros revisamos cómo ha aumentado su PIB a lo largo de los años, pues nos vamos a dar cuenta de que no desciende, sino que sigue aumentando y aumentando y aumentando, y esto se debe a la inflación. Entonces, si nosotros queremos saber si realmente una economía está creciendo o solamente es culpa de la inflación, pues tenemos que tomar el PIB real. Y el PIB real se encarga de calcular el valor total de bienes y servicios finales producidos en un año sin tomar en cuenta el aumento o el descenso de precios. Y para esto toma un año base como medida. Sin embargo, hay algo que el PIB real tampoco toma en consideración.
Nosotros podemos creer que un país con mucha población pues va a producir más. Y si nosotros queremos calcular el PIB sin tomar en cuenta el tamaño de la población de un país, tenemos que usar el PIB per cápita, que es la producción por persona. Y esto se calcula dividiendo el PIB entre el tamaño de la población y eso nos indica el PIB medio por persona. Lo último que les tengo que explicar es el índice de precios. Así como hay una medida que engloba toda la producción de un país, pues también hay una medida que los economistas usan para englobar todos los precios del mercado. Y este es el nivel agregado de precios. El nivel agregado de precios es una cifra representativa que representa, valga la redundancia, todos los precios del mercado y se calcula con el índice de precios. Para explicarles qué es el índice de precios, primero tengo que explicarles qué es la cesta de compra. La cesta de compra engloba todos los bienes y servicios que consume una persona durante un año y el precio de esta cesta de compra puede variar dependiendo de muchas cosas. Por ejemplo, supongamos que nosotros consumimos cierta cantidad de cítricos al año y el precio de esos cítricos es estable. Sin embargo, puede pasar algo. Por ejemplo, puede ser que al cultivo de cítricos le caiga una plaga o haya una helada y entonces eso va a arruinar toda la cosecha. Entonces, debido a que la cosecha está arruinada, pues los precios van a aumentar. Entonces, para calcular el índice de precios por año, tenemos que tomar en cuenta el precio de la cesta de compra en un año X y el coste de la cesta de compra en el año base. En este caso, en el ejemplo que les di, el coste de la cesta de compra en el año base va a ser los cítricos antes de la helada y el coste de la cesta de compra en el año X pues va a ser el coste después de la helada. Esto se multiplica por 100 y esto nos va a dar el índice de precios. Y la tasa de inflación se refiere a la variación porcentual anual de un índice de precios y se calcula dividiendo el índice de precios del año 1 entre el índice de precios del año 2. También hay otras formas de medir los precios y eso es el índice de precios del productor, que es esta, el índice de precios de consumo y el deflactor del PIB. El índice de precio de consumo se refiere a cómo la cesta de compra de una familia urbana promedio va variando y no se calcula de la misma forma que el índice de precios, se calcula por medio de encuestas. El índice de precios del productor se refiere a cómo varía la cesta de compra de las empresas, o sea, cómo varía el coste de las materias primas que usan las empresas para producir. Y finalmente, el deflactor del PIB es la división del PIB nominal en un año X entre el PIB real y un año base. Y si el resultado de esta operación se duplica, significa que el nivel de precios de todo el mercado se ha duplicado. Bueno, soy Ramírez Pérez y yo voy a hablar sobre el comercio internacional. Bueno, primero que nada, el comercio internacional es una fuente de ganancias en las que un solo país se especializa en un solo bien y este bien se lo vende a otros países. Bueno, primero hay que mencionar qué son las importaciones y las exportaciones. Las importaciones siendo los bienes y servicios comprados en el extranjero y las exportaciones siendo los bienes y servicios que son vendidos en el extranjero. Sabiendo esto, en la siguiente gráfica de aquí podemos ver cómo en varios países estos conceptos de importación y exportación tienden a ser como muy importantes para su economía. Aunque en los Estados Unidos o en Japón no sean tan altos sus niveles, eso no significa que no es importante para el país. Bueno, pero también en la economía existe lo que es la globalización, que es una extensión del comercio internacional, que es un vínculo entre los países en el ámbito de la economía, en este caso.
Bueno, también hay que mencionar lo que es lo que se nos conoce como la ventaja comparativa, que es cuando un país tiene un producto en abundancia cuando se producen bien. Es decir, que a diferencia de otros países, cuando se produce este producto, este tiene una ventaja sobre otros. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, que en Vietnam, tienen en su producción de camarones tienden a ser mayor que en un país como Estados Unidos, en la que no tienen a su favor el clima o el tipo de territorio en el que los camarones tienden a ser más abundantes. Bueno, lo siguiente es explicar el modelo ricardiano del comercio internacional, que fue explicado por el inglés David Ricardo. Este modelo trata de explicar cómo el comercio tiende a mejorar cuando cuando es usado las importaciones y exportaciones y se hacen intercambios entre los países. A diferencia de cuando un país está en autarquía, que es cuando un país no comercia con otros países. Esto se puede ver en estas dos tablas, que en su producción y consumo en autarquía, los Estados Unidos, por ejemplo, en este caso, tienen que producir toneladas de langostinos, y estos dos se ve que la producción es igual al consumo. Y los ordenadores, que es lo que se especializa en los Estados Unidos, tiende a ser igualmente que la producción es igual al consumo. Y esto es el mismo caso con Vietnam, que cuando producen algo, su consumo es el mismo. Pero la producción y consumo cambia drásticamente cuando solamente un país se especializa y vende a los demás países. Por ejemplo, en Estados Unidos, las toneladas de langostinos, estos no producen nada, pero consumen una mayor cantidad que cuando lo hacen en autarquía. Pero esto los beneficia porque Estados Unidos se especializa en la producción de ordenadores y estos pueden ser vendidos a otros países y su consumo es menor. Es decir, que cuando un país se comercia y usa importaciones y exportaciones, no solamente es beneficiado no solamente en su consumo, sino en la forma en la que estos productos se venden hacia otros países. Bueno, las fuentes de la ventaja comparativa son principalmente tres, lo cual es el clima, que es uno de los principales de estos tres, porque es lo que tiende a afectar mucho la economía, y también lo que es la diferencia de la dotación de factores, en la que gracias al modelo de Heckscher-Ohlin determina que un país tendrá una ventaja comparativa dependiendo de la abundancia de los factores que tenga en su país. Por ejemplo, en el mercado de ropa tiende a abundar más que nada en China y Bangladesh, pero esto se debe más que nada porque en ese ámbito de mercado y ropa los personas que hacen estas ropas no tienden a tener realmente cualidades así como muy exactas, o sea, puede ser realmente cualquier persona que pueda hacer estos productos. Y en China y Bangladesh lo que abunda más en su país es más que nada la población y los que pueden hacer pueden participar en el mercado de ropas. Bueno, otra fuente de la ventaja comparativa es las diferencias tecnológicas, que aunque en esto no se conoce muy bien las razones, se puede decir que en algunas partes se debe a la experiencia que los trabajadores tengan en este ámbito. Otro que puede ser fueron las innovaciones tecnológicas, que por ejemplo Japón es el que se conoce más por sus innovaciones tecnológicas. Bueno, ahora hay que conocer lo que es los efectos de las importaciones, que aquí la curva de la demanda interna muestra cómo depende del precio la cantidad de un bien que será demandado por los habitantes de este país, y la curva de oferta interna muestra cómo depende del precio la cantidad de un bien ofrecida por los productores mismos. Al abrir un mercado, las importaciones de un bien, el precio puede tender a ser rebajado internamente. Es decir, pero hay un aumento total neto del excedente total. Es decir, existen ganancias del comercio internacional, sí,
pero esto puede más que nada beneficiar a consumidores, pero esto perjudicará a grandes rasgos a los productores, dependiendo mucho del producto que estén vendiendo. Bueno, al igual que esto, hay efectos en las exportaciones. Como las importaciones, las personas que salen perjudicadas, por eso cambia más que nada a que los productores son los que salen beneficiados y los consumidores saldrán perjudicados, a diferencia que en las importaciones. Bueno, ahora la siguiente sería el comercio internacional y su efecto en los salarios. Bueno, en los salarios es un precio de un factor, es decir, este precio de un factor es más que nada cambiado debido a la oferta y demanda de un país. Y esto es visto y afectado en el mercado de divisas, que es cuando una moneda es intercambiada y sus precios cambian dependiendo de los países en los que estos se usen. Bueno, también hay que saber de las barreras del comercio, que son las que limitan las importaciones. Una de estas siendo la de arancel, que es más que nada un impuesto hacia las importaciones, y esto causa que las que sí pasen sean limitadas por la cantidad de dinero que se pide. Otro es el contingente, que son más que nada es el límite de la cantidad de productos que se envían al extranjero. Pero a diferencia del arancel, impide que el dinero que se puede usar en el arancel se usa más que nada en estos productos y a las personas que importen estos productos. Bueno, lo siguiente son los flujos de capital y la balanza de pagos. Bueno, las balanzas de pagos de un país son las más que nada un resumen de las transacciones que tiene un solo país. Antes de seguir, hay que explicar qué es un pasivo. Un pasivo es un compromiso de realizar un pago en el futuro. Las transacciones que no creen pasivos se les conoce como una balanza de corriente, que aquí es una balanza de corriente, es una balanza que es la suma de una balanza de bienes y servicios y una balanza de mercancías o balance comercial. Las transacciones que implican un activo, es decir, derecho porque se recibirán ingresos en el futuro, eso significa que en el futuro habrán pasivos, pero por el momento estas transacciones que tanto incluyen el activo se consideran parte de la balanza por cuenta financiera, que es la diferencia entre las ventas y la compra de activos a residentes del extranjero o en un periodo dado. Bueno, finalmente, ¿qué son los determinantes de los flujos internacionales de capital? Uno de ellos siendo las diferencias internacionales de las oportunidades de inversión, es decir, que un país cuyo comercio tiende a crecer es mejor que un país cuyo comercio va bajando en un cierto tiempo. Otra de estas determinantes son las diferencias de flujo internacionales de ahorro, en las que en diferentes países estas tasas de ahorro suelen cambiar considerablemente dependiendo de su estado económico. Bueno, una de las cosas más importantes de esta economía es el papel del tipo de cambio. Este papel tipo de cambio determina más que nada un equilibrio en los bienes y servicios cuando estos son más que nada usados. Las transacciones internacionales que usan este intercambio es lo que había mencionado anteriormente en las monedas. En el mercado de divisas estos suelen cambiar dependiendo de los países. Por ejemplo, cuando una moneda se aprecia, gana un valor sobre otras, y cuando una moneda se deprecia, pierde el valor sobre otras. Estos cambios son determinados más que nada por la oferta y demanda que tengan los países en esos tiempos, y más que nada
por el tipo de el cambio de equilibrio, que es lo que iguala la cantidad ofrecida y la cantidad demandada de una moneda. Que puede ser diferente dependiendo del estado que tenga un país a diferencia de otros. Bueno, finalmente es hablar de los tipos de cambios y la inflación, que los efectos de las diferencias en la inflación, los economistas lo calculan de una manera un poco diferente. Ejemplo, aquí están los tipos de cambio real, que es multiplicando el tipo de cambio, que en este ejemplo usé el peso mexicano y el dólar, por el nivel de precios de cada país. Así es como se calcula un nivel de cambio real. Aunque también existe un nivel de cambio nominal, pero que no utiliza los niveles de precios y tiende a ser como uno más que se puede ver más normal entre otros países, pero este es el que más que nada el que se debe usar. Bueno, una herramienta útil para tener esto en cuenta y para hacerlo un poco más exacto es lo que se le conoce como la paridad del poder adquisitivo, que es realmente cuando una moneda se compara con otra. Es decir, que por ejemplo, cuando un producto en Estados Unidos cuesta $100 y en México cuesta 1,000 pesos, lo que hace la paridad del poder adquisitivo es que una moneda de, un dólar, que solamente sería uno, en México serían 10 pesos. O sea que le da un valor como a cada dólar en pesos, que son $1 y equivale solamente a 10 pesos en México.